Bienvenidos, mi nombre es Wendy Ginette Pulido Sierra, pertenezco al programa de Zootecnia de la Escuela CACMA de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y les voy a hablar sobre los antecedentes y el desarrollo de la apicultura en Colombia, un tema del curso de sistemas de producción apícola. La apicultura en Colombia entonces está como producción a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde el sacerdote italiano Remigio Guisardi, junto al Ministerio de Economía de ese entonces, importan diferentes razas de abejas. Se crea se funda el primer apiario científico en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, por este mismo sacerdote, y él mismo publica en 1933 un libro denominado Apicultura Racional. Dentro de los antecedentes tenemos en 1930, entonces se empieza a implementar la apicultura moderna. En 1950 se crea la granja experimental apicota, que era junto a especies menores, entre ellos también las abejas. En 1953 se crea la división de apicultura en la Oficina de Industria Animal, y esta es la que desarrolla la campaña apícola nacional. 6 años después se logra la intensificación de la especie apícola, gracias a Gabriel Trillas, que él promueve un apiario denominado La Conchita, también escribe un libro. También en ese mismo año se da el primer Congreso de Apicultura en Colombia, y 3 años después se crea la Asociación Nacional de Apicultores, también por Gabriel Trillas. Dentro del desarrollo de la apicultura en Colombia, entonces tenemos que en Colombia se maneja el método fijo permanente, que consiste en un apiario de instalación fija. Entonces estos son un tipo de producciones en un solo sitio, pero también conocemos que existe otro método que es el trashumante o migratorio, que es el tipo de colmenas que se pueden trasladar de un lugar a otro, esto dependiendo de la época del año, el tipo de cultivos y la época de floración cuando son frutales, en el caso de los lugares que tienen estaciones. Bueno, el desarrollo de la apicultura en Colombia se divide en 2 etapas. Está el primero, que ya lo mencionamos, que son los antecedentes y la incorporación de la apicultura moderna. Y la segunda etapa es la introducción de la abeja africanizada, que llegó por medio de un material genético que se trajo de otras partes, pero este material genético venía con características invasivas, además también que por ser una especie muy agresiva, entonces muchos productores no conocían el tipo de manejo que se les debía dar, no conocían quizás cómo se debía realizar el tipo de colmenas. Entonces lo que hizo fue que muchos productores abandonaran la apicultura por su exigencia en el manejo. La abeja africanizada llega a Colombia, se dice que pudo haber entrado por Venezuela, que así entró a las distintas regiones del país, pero también en la parte de la sabana ingresaría por la Guajira. La especie se conocía que no se adaptaba a aquellas alturas sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar, pero la especie logró adaptarse muy bien, lo que hizo que pues se convirtiera en una especie que estuviera en gran población en varios pisos térmicos del país. Entonces pues era una especie que además de que se requería un manejo diferente, pero sus características productivas eran muy buenas. Entonces, además de la resistencia a enfermedades, a ácaros, lo que hacía que todas las producciones que empezaran a manejar este tipo de abejas, pues obviamente desistieran de utilizar medicamentos o este tipo de insecticidas quizás para controlar los ácaros. Entonces no afectaban así las abejas y lograban que sus productos pues lograran ser lo más orgánicos posibles. Dentro de las oportunidades, entonces es un alto beneficio, además porque se logra que sea un producto que logra las características de un producto orgánico, es económico, de baja inversión y de bajo esfuerzo de trabajo. Te podía comercializar la miel desde lo artesanal hasta lo tecnológico, ya cuando empezaron a introducir toda la parte de centrífugas, y además que siendo una de las especies de gran aporte de polinización en los demás cultivos.
Dentro de los datos estadísticos que han sido actualizados dentro de la apicultura en Colombia, entonces tenemos que es una actividad en desarrollo. No ha logrado quizás los niveles tecnológicos que se quieren, pero pues está empezando a tener su auge en el país. En su mayoría son actividades familiares. En el 2018 se registraron 114.509 colmenas en el país. En la producción están los denominados productos de colecta, que son la miel, el polen y el propóleo, y los productos de secreción, que son la jalea real, la cera y la pitoxina, que es un veneno. El mayor departamento o región de mayor producción es la región andina, con 1.839 toneladas. Este fue un dato del 2021. Especies de abejas, entonces según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en el 2006 se logró estadísticamente encontrar que existen 1.000 especies en el país de abejas, pero en las cuales se trabaja la apicultura colombiana, ha trabajado la abeja doméstica o Apis mellifera, que fue la traída por los españoles, y también la abeja africanizada, que es un cruce de la Apis mellifera escutellata por la Apis mellifera, que es de las razas europeas. Dentro de las técnicas está la colmena moderna, que es la apicultura que emplea panales y cuadros móviles, y también está el método fijo permanente, que es el que mencionamos anteriormente, que son aquellas colmenas que se dejan en un solo sitio. Dentro del desarrollo de la apicultura a nivel local, regional y mundial, entonces tenemos que a nivel nacional se comercializa el polen y la miel, y que pues está empezando a tener un auge importante en crecimiento de demanda, gracias a la demanda que empieza a generar. En Latinoamérica, entonces Colombia está en el 8º lugar con 3.147 toneladas en el año, eso fue en el año 2016. Y a nivel internacional, Colombia ocupa el lugar número 65 del ranking mundial con 115.000 colmenas. Estas fueron las referencias utilizadas. Muchísimas gracias.